Bien, análisis de pedigrí. Acá tenemos un pedigrí. Este es un rasgo, según lo que estoy viendo, una mujer afectada, sus dos padres son completamente sanos. Ese es un rasgo autosómico recesivo. ¿No? Empecemos por ahí. Si el rasgo es autosómico recesivo, definitivamente entonces los alelos deben estar presentes en 2 copias en aquellos individuos afectados. Pero eso también me va a dar luz al hecho de que si yo tengo un hijo afectado, entonces él debió haber recibido el alelo de la enfermedad a partir de sus 2 padres. Y eso indicaría entonces que cualquier progenitor que tengan debería tener entonces siempre por lo menos un alelo recesivo. Si este progenitor, por ejemplo, es sano, eso quiere decir entonces que debe tener un alelo dominante. Eso lo hace heterocigote. Y la clásica, ¿no? Si yo tengo 2 padres sanos y el hijo sale homocigote recesivo, entonces eso automáticamente hace que los 2 padres sanos deben ser heterocigotes, con toda seguridad. ¿De acuerdo? Con toda seguridad. Y entonces ahora empezamos. ¿Sí? ¿Qué tipo de caso sería este pedigrí? Observemos en realidad que aquí nos están señalando a esta mujer con una flecha. Ella es mi probando. Entonces, el rasgo era autosómico recesivo. Perfecto. Y tengo mi probando señalada, pero veo que mi probando ya tiene hijos. Y los hijos son sanos. Entonces, si tiene hijos y son sanos, entonces eso automáticamente me va a indicar de que estamos frente a un caso número 2 en el desarrollo del pedigrí. Recuerden, el caso número 2, el rasgo debe ser de herencia autosómico recesiva y mi probando ya tiene hijos sanos nacidos. ¿De acuerdo? Hijos sanos nacidos. Muy bien. Pero para eso, entonces también lo que nos interesa es calcular la probabilidad anterior. La probabilidad anterior, en este caso de mi probando, ¿proviene de quién? ¿De su mamá o de su papá? Observando bien, el papá no tiene ninguna información de su familia, ninguna conexión. Por lo tanto, eso significa entonces que a la hora de hacer el pedigrí hemos descartado la posibilidad de que a partir de este individuo se haya transmitido el alelo de la enfermedad. Por lo tanto, entonces, la que debe tener posibilidad de transmisión de la enfermedad es la mamá. ¿De acuerdo? Es la mamá. Muy bien. Pero observemos la mamá. La mamá proviene entonces de una pareja y cada uno de ellos, tanto su padre como su madre, tienen antecedentes familiares de la enfermedad. Entonces, eso significa que ella probablemente tenga el alelo, puede haber tenido el alelo recesivo de la enfermedad proveniente de cualquiera de los 2 padres. Tengo que entonces considerar o calcular la probabilidad de que la mamá de mi probando sea heterocigota en todo caso. Y ahí estoy mezclando un poco también lo que habíamos visto, las premisas que habíamos visto para el caso número 1. ¿Sí? Observemos, si hay 2 padres que son completamente seguros heterocigotes, la probabilidad de que un hijo salga heterocigote es de 2/3. Siempre. Y esa es la premisa que se me decía, ¿no? ¿Por qué 2/3? Porque recordemos, ¿sí? Si son si los padres son 100% seguros heterocigotes, entonces el cruce de ellos, el cruce de estos 2 progenitores, está cumpliendo con la ley de la segregación, la segunda ley de Mendel. Y la ley de la segregación me dice que esta pareja siempre va a tener, pues entonces, 4 tipos de hijos. 2 heterocigotes, un homocigote dominante y un homocigote recesivo. Pero yo estoy estudiando una enfermedad que es autosómico recesiva, lo cual significa entonces que este individuo homocigote recesivo debería estar afectado. Y si está afectado, entonces debería estar coloreado en el pedigrí. Por lo tanto, ¿dónde voy a buscar a los heterocigotes? A los heterocigotes los tengo que buscar entre los hijos sanos.
¿Y cuántos heterocigotes hay? 2. 2 de 3 sanos. Y ahí es donde me sale entonces 2/3, ¿sí? Porque son 2 de 3 sanos. ¿De acuerdo? 2 de 3 sanos son heterocigotes. Ahí están, 2/3. Bueno, en el otro lado, entonces tengo una mujer, su papá es heterocigote, yo diría 1 por 1/2 y todas esas cosas, ¿no? Pero observemos el pedigrí, el pedigrí también me ayuda bastante. La mamá es homocigota recesiva. Y yo sé que cuando una persona es homocigota recesiva, de hecho, 100% seguro que a todos los hijos le han transmitido el alelo recesivo. Pero si son fenotípicamente normales, es porque tienen el alelo dominante. Entonces, de una persona que sea homocigota recesiva, todos los hijos sanos deben ser heterocigotes. Todos. 100%, ¿no? 1. Coloquemos ahí el valor. Entonces, la única hija que ha tenido esta pareja, puede haber recibido el alelo recesivo o bien de su mamá o bien de su papá. Entonces, calculemos, ¿cuál es la probabilidad de que esa mujer a la que le estoy marcando con el asterisco sea heterocigota? Nuevamente, caso 1. La probabilidad de que una persona sea heterocigota cuando los dos padres posiblemente sean heterocigotes es igual a la suma de las transmisiones de los padres. Entonces quiere decir que si acá pongo el asterisco, entonces la probabilidad de que el asterisco sea heterocigote, ¿no? Entonces vamos a poner así, es igual a la transmisión del papá. La transmisión del papá es probabilidad de que el padre sea heterocigote, 2/3 multiplicado por la transmisión siempre a la siguiente generación, que es 1/2. 2/3 por 1/2. Más la transmisión de la mamá. Probabilidad de que la mamá sea heterocigota, 1, porque ahí está, me dice, 1, por la transmisión, 1/2. Entonces, 1 por 1/2. 2/3 por 1/2 es 2/6, ¿cierto? Pero 2/6, si lo simplifico, es igual a decir 1/3. Entonces, tengo 1/3, la transmisión del padre, más 1/2. 1 por 1/2, ¿no? La transmisión de la madre. ¿Sí? Entonces, trazo, pues. Tengo una suma de quebrados heterogéneos, mínimo común múltiplo, 3 por 2, 6. 6 entre 3 a 2, 2 por 1 a 2. 6 entre 2 a 3, 3 por 1 a 3. ¿No? Entonces, más 3, 5/6. La probabilidad de que la mamá de mi probando sea heterocigota es 5/6. Y de eso le va a transmitir la mitad de los genes a mi probando. Entonces, ahora sí, como ya he ordenado, ya he organizado y he obtenido cuál era la probabilidad de que la mamá del probando sea heterocigote, entonces voy a hacer mi tabla. Tabla de Bayes para caso 2. Probabilidades. Según el fenotipo, mi probando es sano o sana. Entonces, si es sana o es homocigota dominante, o en todo caso es heterocigota. ¿Sí? Bastaría que tenga un alelo dominante para ser sana. Muy bien. Probabilidad anterior. La probabilidad de transmisión de la mamá, en este caso, de mi probando hacia ella. Sería 5/6 por 1/2. Y eso es 5/12. Igual acá, ¿cierto? Las probabilidades anteriores van a ser iguales. ¿Por qué? Porque estoy considerando a la mamá de mi probando como heterocigota. Entonces, le transmitió el alelo dominante. El papá, que no tenía nada que ver con la enfermedad recesiva, también le transmitió el alelo dominante, se volvió homocigota. Le transmitió el alelo recesivo, pero el papá le transmite el dominante, se volvió heterocigota. Por esa razón, entonces, es que la probabilidad anterior siempre va a ser igual. Tiene que ser iguales en ambas columnas. Probabilidad anterior. Probabilidad condicional. La probabilidad condicional está relacionada ya con los hijos que ya nacieron. Ojo, que ya nacieron.
El signo de interrogación implica una posibilidad de hijo, o sea, todavía no nace, ni siquiera es concebido, simplemente es un deseo de tener un nuevo hijo. ¿Ok? Entonces, en este caso, este proyecto de hijo no entra en la probabilidad condicional. En la probabilidad condicional siempre tiene que entrar los que ya nacieron, o sea, los cuadrados y los círculos. Entonces, ¿qué veo? Si mi probando fuera homocigote dominante, ¿cuál es la probabilidad de que le haya transmitido cualquiera de sus dos alelos a su hijo, al primer hijo? Bueno, la probabilidad de que los homocigotes le transmitan un alelo a sus hijos es 1, ¿no? Porque como tienen los dos alelos iguales, cualquiera de ellos puede haber transmitido, ¿no? Entonces 2 de 2, 1. 1 por un medio, porque siempre la transmisión va, perdón, 1 nada más, ¿no? Si fuera homocigote. En el otro caso, en el segundo hijo también debe ser 1. ¿De acuerdo? La probabilidad de transmisión para el segundo hijo debe ser 1. Y para el tercer hijo, siendo homocigote dominante, también debe ser 1. O sea, 1 por 1 por 1, 1. Para la primera columna, entonces, voy a multiplicar siempre 1 tantas veces como hijos nacidos haya. En la segunda columna, si mi probando era heterocigote, la probabilidad de transmisión al primer hijo de un heterocigote debe ser siempre un medio. Para el primer hijo, igual para el segundo, igual para el tercero. O sea que voy a multiplicar un medio tantas veces como hijos que ya nacieron haya. Y en este caso esto es un octavo, ¿no? 2 por 2, 4, por 2, 8. Ahí está, un octavo. Probabilidad junta. Juntamos las probabilidades. 5 doceavos por 1. Y eso debe ser entonces, me sale 5 doceavos, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Acá tengo 5 doceavos por un octavo. 5 por 1, 5. 12 por 8, 96. 5 doceavos es el valor de A y 5 96avos es el valor de B. Recordemos entonces que la probabilidad final, entonces ahora sí, me van a salir pues dos fracciones y las dos fracciones deben tener el mismo denominador. Por esa razón entonces yo voy a hacer este artificio, ¿no? Voy a hacer el cálculo de A entre A más B y en el otro lado voy a poner B entre A más B. Entonces ahora sí, las dos fracciones me van a hacer el mismo denominador y de tal suerte entonces que la suma de estas fracciones me debe salir 1, ¿no? Entonces o es homocigote o es heterocigote. Entonces a eso es lo que se va, ¿no? Bien, probabilidad final entonces. Acá sería 5 doceavos entre 5 doceavos más 5 sobre 96. Y en el otro lado sería 5 sobre 96 entre 5 doceavos más 5 sobre 96. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pregunta. ¿Cómo voy a hacer esto? Puedo utilizar la calculadora, definitivamente. Sí lo podría utilizar, teniendo el cuidado del cálculo de quebrados. Pero también podría utilizar también un poco algunos artificios, ¿no? De tal suerte que para que eso me permita hacer un trabajo mucho más rápido. Entonces, ¿qué les parece? Entonces, que si yo podría simplificar estas fracciones, ¿no? De las dos probabilidades, ¿cuál es lo que me va a interesar? En todo caso, la que me va a interesar más es la probabilidad de que mi probando sea heterocigote, ¿no? Portador del alelo recesivo. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el artificio? El artificio va a estar relacionado transformando los denominadores a el valor más grande de denominadores que tenemos. O sea, ¿qué denominadores tenemos? 12 y 96. ¿Cuál es más grande? 96. ¿Cuántas veces tendría que, o sea, qué número tendría que multiplicar a 12 para que se transforme en 96? Entonces yo diría 8, ¿no? Si yo multiplico 8 por 12 me da 96. Perfecto. Entonces,
Las fracciones que están sobre 12 las voy a transformar en fracciones sobre 96. Voy a multiplicar entonces por 8 tanto numerador como denominador. O sea, 5 por 8, 40 entre 96. Y aquí abajo debería tener entonces, ¿sí? 5 por 12, 40, ¿cierto? 40, 5 por 8, perdón, 5 por 8, 40, entre 96, más 5 sobre 96. ¿De acuerdo? Muy bien. En el otro lado, tendría 5,96 entre 40 sobre 96 más 5 sobre 96. Entonces, si yo simplifico esto, esto es 40 sobre 96 entre 45, ¿no? 40 más 5, 45 entre 96, ¿cierto? Y aquí me saldría 5 entre 96 sobre 45 entre 96. Simplifico 96 tanto arriba como abajo, y entonces mis fracciones son 40 sobre 45 y 5 sobre 45. Como decía, de esas dos columnas, entonces, ¿cuál es la que más me interesa? La probabilidad de que sea heterocigote. ¿Sí? La probabilidad de que mi probando sea heterocigote. El alelo recesivo, ¿no? Va a tener un alelo recesivo, por lo tanto va a haber riesgo siempre que para un futuro hijo le estemos transmitiendo el alelo recesivo. Muy bien, entonces esta es finalmente la probabilidad, pues. La probabilidad de que sea heterocigote es 5 sobre 45. Pero esto no lo podría simplificar. Claro, si le divido entre 5 las dos, tanto arriba como abajo, yo tendría un noveno. Esta es mi probabilidad. La probabilidad de que mi probando sea heterocigote, entonces va a ser un noveno. ¿De acuerdo? Un noveno. Y si mi probando tiene una probabilidad de ser un noveno de heterocigote, entonces, ¿cuál será la probabilidad de que lo transmita a un futuro hijo? A un futuro hijo le transmitimos siempre la mitad de nuestros genes. Entonces sería un noveno por un medio, ¿no? El signo de interrogación recibiría un alelo recesivo de su mamá con una probabilidad de un medio por un noveno, ¿no? O sea, 1 sobre 18. ¿Ok? Y entonces tenemos resuelto este problema.